Un gusto, alguna vez nos visitó en Rosario, estuvo en nuestra radio. Vamos a charlar con José Luis Espert, economista y ex candidato a presidente, precisamente sobre esta situación. ¿Qué tal, José Luis? Gabriel Penice lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo se explica esto y sobre el pedido del 35-40% de salario? Pero fundamentalmente, vamos por partes, José Luis, si me permite. La subida del dólar de 5, 6, 7 pesos del día viernes, ¿estaba dentro de los cálculos? ¿A qué se debió esto? Mire, la lógica es que el dólar no tiene por qué no volver a los niveles que tocó en algún momento del año pasado, ¿no? O sea, más cerca de los 180, 190 pesos. Me parece que no debería sorprendernos el dólar. Después vamos a hablar todo lo que significa eso si ocurriera, ¿no? Pero hablando solamente del dólar, encapsulando, aislando el tema dólar, no nos olvidemos que el dólar libre estuvo hace un año en los 180, 190 pesos. ¿Es solamente esto es una estrategia política o es una estrategia económica? Digo, pensando en las elecciones, ¿a qué refiere esta situación de tener encapsulado, utilizando un término que usó usted, José Luis? Mire, a ver, yo hablé del dólar libre, ¿no? Yo diría que el cúmulo de restricciones puestas a la economía, la cuarentena, la colocación masiva de letras del Banco Central para absorber pesos, las restricciones a la compra de dólares, todo es un combo que ha funcionado para contener los dólares libres. Yo estoy hablando en principio del dólar libre, ahora vamos a hablar del dólar o el comercial, digamos, esto de que está casi cerca de los 98 pico de pesos. Hablando de los dólares libres son libres, para que usted no, y con todo lo que se ha emitido, es una troja de plata lo que se ha emitido por el déficit fiscal que sigue alto, yo diría no hay ningún motivo para en principio pensar que los dólares libres no van a subir y por qué no encontrarse los niveles del año pasado. Ahora insisto, el cúmulo de restricciones ha tenido efecto, pero yo le diría en principio año electoral, donde no sé, con un gobierno perdido, con el tema de la pandemia, las clases, las restricciones, bueno, eso genera incertidumbre, así que no debería extrañarnos que los dólares libres suban. Ahora, lo que va a seguir encapsulado, y más con el precio de la soja fuera ahí firme, es el dólar comercial. Yo diría, el dólar comercial, el gobierno sin duda va a tratar de mantenerlo todo lo atrasado que sea posible. Hoy de las pocas cosas que tiene como para que en serio en el corto plazo, aunque sea siempre un problema para el largo plazo, pan para hoy, hombre para mañana, es atrasar el dólar comercial. Y ahí yo le diría, no lo dudaría. El gobierno va a mantener todo lo quieto que sea necesario el comercial. Ahora, los dólares libres es una cosa bastante difícil de predecir, pero a mí no me sorprendería que el dólar libre con serruchos, pero vaya experimentando una suba sostenida, le diría. Esto obviamente, y saliendo de la cápsula o del corralito del tema dólar, si esto ocurriera, algo de efecto en la tasa de inflación va a tener, que ya viene complicadísima, ¿no? La inflación, la última que se conoció, estuvo cerca casi del 5%. Indudablemente que el sueldo del trabajador medio en Argentina se derrite cada vez más. ¿Qué salida se le ve a esto, si tiene algún tipo, si ve algún tipo de salida, José Luis? Mire, ya que toca el tema inflacionario, empecemos por el otro tema que usted toca, que es el tema de los ingresos de los trabajadores. Para que tengamos una idea, y según datos un economista muy profesional como Ramiro Castiñeira, el salario medio del sector privado registrado estuvo en marzo pasado, último dato oficial, en 72.300 pesos. Para que tengamos una idea, la línea de pobreza ya está en 61.000. O sea, el salario promedio del sector privado está apenas 10.000 pesos por encima de la línea de pobreza. En cualquier momento, los trabajadores privados van a ser todos pobres. Así que la situación
salarial y de pobreza es dramática en Argentina, y más si uno proyecta una tasa de inflación, siendo realista, no para no venderle humo a la pobre gente que está sufriéndola, pero tampoco podemos mentirle. El año pasado la inflación fue de 36%. Este año el gobierno en el presupuesto puso una inflación de 29%. Tengo que decirle a la gente que lamentablemente la inflación de este año va a estar 20 puntos arriba del año pasado, o sea, arriba de 50, que es más o menos el doble de lo que el gobierno ha puesto en el presupuesto 2019, así que se espera, yo creo, un escenario muy, muy complicado con la inflación, e insisto, el salario promedio de un trabajador privado apenas supera los 70.000 pesos, y la línea de pobreza para una familia, ¿no? El salario es para un individuo y la canasta de pobreza es para una familia, están 60.000 pesos para no ser pobre, ¿no? O sea, una situación muy complicada. A lo mejor no es lo más relevante, por supuesto, ¿no? Lo más importante son los alimentos, la cuestión de pasar este momento, de sobrevivir. Pero ayer leía un informe que tiene que ver, creo, con el estado de ánimo también, que las ventas de golosinas bajaron un 60% comparado con años anteriores. Por supuesto que la golosina no es algo que sea necesario, pero sí a lo mejor es algo que tiene que ver con la satisfacción de comprar algo que a uno le gusta, un dulce, y me pareció una brutalidad la baja de un 60%. Insisto, reconozco que no es una cosa de primera necesidad, pero el número es alarmante. Mira, me tocas un tema que me toca de cerca. Bueno, yo ahora estoy aislado por COVID, ¿no? Desde la semana pasada, pero hasta que pude andar, estábamos de gira por la provincia de Buenos Aires. Yo voy a ser candidato a diputado nacional por la provincia. Tocás un tema que me toca, porque estuvimos recorriendo 3 de febrero, ahí en pleno conurbano, y había un local de golosinas, no un kiosco, un local de golosinas, los viejos locales que yo veía en mi pueblo cuando era chiquito. Bueno, eso donde iba a comprar ahí la golosina. Bueno, eran las 7 de la tarde, un local de 50 años no había emitido un solo ticket de venta a lo largo del día, ni uno. Eran las 7 de la tarde, estaba abierto hace 9 horas casi, la señora, una señora divina de toda la vida, ahí de 3 de febrero. No, la caída de ventas hasta de golosinas es bestial. Por eso la recuperación económica que va a haber este año es meramente estadística, es simplemente porque la economía, luego del derrumbe del año pasado, bueno, el derrumbe, un pequeño rebotecito hasta técnico vas a tener, pero no creo que la gente lo sienta en el bolsillo por estas cosas que comentamos, más el tema inflacionario, diría yo, ¿no? Más cuidado hasta dónde nos van a encerrar, porque el virus está explotando. Por eso me parece demencial que este gobierno no esté liberando, por ejemplo, la importación de vacunas directamente en esta emergencia. Estamos a punto de entrar en crisis severa del sistema sanitario. Yo, por ejemplo, las prepagas, una atención absolutamente vergonzosa. No sé si es porque son un desastre, colapsadas. Y acá quiero aprovechar para hacer una denuncia en ese sentido. Mi esposa, que arrancó con COVID, la tuvo OSDE, 5 días la tuvo con fiebre, atendiendo a un médico por teléfono, hasta que yo, desesperado por cómo andaba, conseguí la manera de encontrar un tomógrafo computado, que le hicieron una tomografía y le descubrieron neumonía ya estaba con neumonía. Y eso porque lo conseguí yo, de metido y acudir a mis contactos, a gente amiga, pero está entrando en un colapso todo acá. Ahora, por eso digo, acá hay que vacunar de manera masiva. Un gobierno inútil que el año pasado no testeó a nadie, motivo por el cual encerró a sanos y a enfermos y destrozó la vida económica y no económica de los sanos, ahora no vacuna. Es una cosa increíble. ¿En qué parte, por dónde vive usted? Estamos charlando con José Luis Esper, por supuesto economista y ex candidato a presidente. ¿Usted dónde vive, José Luis? ¿En qué zona? En San Isidro, en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y nos decía que está aislado por el contacto estrecho con su mujer.
No, yo estoy aislado por tener COVID también. Ah. Yo me contagié a mi mujer, sí, estamos aislados. No están vacunados ninguno de los dos. No, ninguno de los vacunados. Yo me inscribí ayer porque dicen que ahora esta nueva cepa que me agarré yo, el año pasado no tuve problemas con el COVID, pero me dicen que esta segunda cepa es muy traicionera y además dura muy poco la inmunización. Entonces me inscribí para cuando me toque me vacunaré. Bueno, ¿y cómo la estás llevando en línea Hasta ahora general? bien, si tuviera que hacerla corta para no aburrirlo, yo hasta ahora lo experimenté como una pequeña gripe, tuve un par de días de fiebre, el cuerpo un poco tirado, ahora ya recuperado, te diría, obviamente sigo aislado porque tengo que tardar por lo menos una semana más o unos 6 días más. Pero bueno, me dicen que es muy traicionero, que hay que quedarse muy quietito a pesar de que uno se siente bien, porque me dicen que todavía el virus no decidió en mi cuerpo que me ataca, o si se va de a poco, ¿no? Si me ataca pulmones, el estómago, o si se va. Estoy en esos días críticos donde el virus pega la curva, digamos, si se me mete y me hace algo, o si se va. Bueno, esperemos cuidándome mucho. Esperemos que tenga suerte y le agradecemos por su tiempo, mucho más en No, por estas nada, un circunstancias. placer, ¿eh?